Desperté de una cirugía de 9 horas y encontré 72 llamadas perdidas en mi celular. Cuando escuché el mensaje de voz de mi mamá, sentí que mi mundo se desmoronaba. Habían vendido mi empresa mientras yo estaba inconsciente en la mesa de operaciones. 12,000 dólares de pesos desaparecieron. Y lo peor, descubrí que todo fue planeado por mi hermana menor. Lo que hice después dejó en shock a todos en el bautizo de su hijo, 3 semanas más tarde. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Mariana, tengo 35 años y nunca imaginé que despertaría de una cirugía para descubrir que mi propia familia me había traicionado de la peor forma posible. Pero déjenme empezar desde el principio, porque necesitan entender quién soy y cómo llegué hasta aquí. Desde niña, siempre fui la responsable. La que estudiaba hasta tarde, la que ayudaba con los gastos de la casa, la que nunca daba problemas. Mi hermana Jimena, 4 años menor, siempre fue lo opuesto. Consentida, impulsiva, incapaz de mantener un trabajo por más de unos meses. Mientras yo me graduaba de administración en la UNAM, trabajando de día y estudiando de noche, Jimena abandonaba su tercera carrera porque no era su vibra. A los 25 años, abrí mi propia consultoría de recursos humanos en la Ciudad de México. Empecé sola, en un despacho diminuto en la colonia Roma, que más bien parecía un closet, atendiendo a pequeños negocios locales. 10 años después, tenía 15 empleados, contratos con empresas medianas y una facturación que finalmente me permitía respirar. No era rica, pero era mío. Cada cliente ganado, cada contrato firmado, cada peso que entraba representaba sangre, sudor y noches sin dormir. Mis padres siempre tuvieron una relación extraña con mi éxito. Cuando les contaba sobre un nuevo contrato, mi mamá cambiaba de tema para hablar de cómo Jimena se estaba encontrando a sí misma. Cuando compré mi departamento en la del Valle, mi papá comentó que podría haber ayudado a Jimena a pagar sus deudas de la tarjeta de crédito en lugar de gastar en lujos. Lujos. Un departamento de 2 recámaras que me tomó 8 años de ahorros comprar. Jimena, por otro lado, siempre lo tuvo todo. Cuando cumplió 18, le regalaron un coche. Cuando yo cumplí 18, me dieron un pastel y las felicidades por teléfono, porque mis papás estaban ocupados con un festival de baile de Jimena. Cuando se casó a los 26 con Diego, un chavo que trabajaba en marketing digital y vivía de frilas irregulares, mis papás financiaron la mitad de la boda, 50,000 pesos. Yo les había dado 15,000 como regalo, sabiendo que probablemente nunca vería ese dinero de vuelta. Hace 3 meses, empecé con unos dolores en la espalda que no se me quitaban. Los ignoré por semanas, dándole a los analgésicos y fingiendo que era pura tensión del trabajo. Cuando por fin fui al médico en el Hospital Ángeles, el diagnóstico fue como un puñetazo. Hernia de disco grave, L4, L5, compresión del nervio ciático. La cirugía era inevitable. Con cada día que pasaba, el dolor empeoraba. Llegué a un punto en que apenas podía estar parada por más de 20 minutos. Programé la cirugía para un martes por la mañana. Les avisé a mis papás con 2 semanas de anticipación. Mi mamá dijo que intentaría estar ahí, pero que Jimena tenía 7 meses de embarazo y necesitaba ayuda para armar el cuarto del bebé. No insistí. Ya estaba acostumbrada. La noche antes de la operación, dejé todo listo. Ropa limpia separada para cuando saliera, comida lista en el refri, documentos organizados. Le llamé a mi socia, Carla, y revisamos los contratos pendientes. Ella prometió cuidar todo mientras yo me recuperaba. Todo va a salir bien, Mariana. Es solo una cirugía. Eres fuerte, me dijo Carla tratando de tranquilizarme. Yo le creí. La cirugía estaba programada a las 7 de la mañana. Llegué al hospital a las 5:30, sola, porque no quise molestar a nadie. La enfermera me preparó, me puso el suero con la anestesia y el doctor vino a platicarme del procedimiento una vez más. Eran 9 horas previstas de operación. 9 horas en las que yo estaría completamente vulnerable, inconsciente, confiando en que despertaría mejor de lo que entré. Cuenta del 10 al 0.
me pidió la anestesióloga. Llegué al 6 y me apagué. Cuando desperté, todavía estaba mareada. Las luces del techo parecían flotar. Tenía la boca seca, me dolía la garganta por el tubo de respiración y sentía el cuerpo como si fuera de plomo. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Hospital. Cirugía. Listo. Ya pasó. Una enfermera se acercó con una sonrisa amable. Bienvenida, Mariana. La cirugía fue un éxito. ¿Cómo te sientes? Confundida, respondí con la voz ronca. ¿Qué hora es? Las 4:30 de la tarde. Te quedaste un poco más en recuperación porque se te bajó la presión, pero ya todo está bien. Las 4:30. 9 horas y media desde que entré al quirófano. Agarré mi celular de la mesita de al lado, esperando ver un mensaje de Carla, o quizá de mi mamá preguntando cómo me había ido. 72 llamadas perdidas. Mi corazón se aceleró. ¿72? Parpadeé, pensando que veía mal por la anestesia. Pero no, eran 72 llamadas. Mi mamá, 34 veces. Mi papá, 21. Ximena, 12. Y el resto eran números que no reconocí al momento. Los mensajes eran aún peores. Docenas de ellos. Deslizaba la pantalla y no terminaban. Mariana, márcame urgente. Necesito hablar contigo ya. Por favor, contesta el teléfono. Mariana, esto es en serio. Se me revolvió el estómago. Alguien se murió. Fue lo primero que pensé. ¿Le pasó algo a Ximena o al bebé? Me temblaban las manos cuando le di play al mensaje de voz que mi mamá había dejado a las 10:37 de la mañana. Su voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. Mariana, hija, sé que estás en cirugía, así que te dejo este recado. Tu papá y yo hablamos con Ximena y Diego, y tomamos una decisión importante. Ellos necesitan dinero para el bebé y para liquidar unas deudas. Así que vendimos tu empresa. Fue todo muy rápido. Apareció un comprador ofreciendo $12,000 de pesos de contado, y como tú no podías firmar los papeles, nosotros firmamos por ti. Sé que vas a entender. Es por la familia. El dinero ya se transfirió a la cuenta de Ximena. Hablamos luego. Besos. Lo escuché de nuevo. Y de nuevo. Vendimos tu empresa. Nosotros firmamos por ti. El dinero ya se transfirió a la cuenta de Ximena. Se me nubló la vista. No de lágrimas, sino de pura rabia. Vendieron mi empresa. Mientras me estaban abriendo en la mesa de operaciones, mis papás falsificaron mi firma y vendieron 10 años de mi vida. 12 millones de pesos. Mi empresa, mis empleados, mis contratos, todo, desaparecido. Y lo peor, le dieron la lana a Ximena. Traté de sentarme en la cama, pero mi cuerpo no obedecía. El dolor de espalda no era nada comparado con lo que sentía por dentro. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? Le marqué a mi mamá. Contestó al tercer tono, con voz animada. Mariana, ya despertaste. ¿Cómo te fue en la operación? Vendieron mi empresa. Silencio del otro lado. Ah, ya escuchaste el recado. Te lo iba a explicar mejor en persona, pero... Vendieron. Mi empresa. Mariana, no te pongas así. Fue una oportunidad increíble. El comprador quería pagar de contado, y Ximena y Diego necesitan ese dinero. El bebé nace en 2 meses y... Yo no autoricé nada de eso. No hacía falta. Tú no estabas disponible y nosotros somos tu familia. Tomamos la decisión por ti. Falsificaron mi firma. Otro silencio. Más largo. Mariana, estás exagerando. Hicimos lo que era mejor para todos. Colgué. Me quedé 3 días internada. 3 días que parecieron 3 años. Las enfermeras venían a checarme la presión, a cambiarme los parches, a preguntarme por el dolor. Yo respondía en automático. El dolor físico era aguantable. ¿El otro? No. Carla apareció al segundo día. Entró al cuarto con una cara que nunca le había visto. Miedo mezclado con coraje. Mariana, yo no sabía nada. Te juro por Dios que no sabía. Se sentó en la silla junto a la cama y me contó todo. La mañana de mi cirugía, como a las 9, un hombre llegó a la oficina. Se presentó como representante de un grupo de inversionistas interesados en comprar consultoras. Llevaba documentos, contratos, todo aparentemente legal. Dijo que ya había cerrado el trato conmigo
y que solo faltaban unas firmas finales. Carla sospechó, obvio. Me marcó, pero yo estaba operándome. Trató de hablar con mis papás, y ellos confirmaron que sí, que todo era oficial, que tenían un poder para firmar en mi nombre. Enseñaron los papeles. Todo parecía en orden. No pude hacer nada, Mariana. Traían todo. Los papeles, las firmas, hasta la transferencia ya se estaba procesando. 12 millones de pesos, dije, mirando al techo. 10 años de chamba, 15 empleados que ahora le reportan a alguien más, clientes que confían en mí y que se van a enterar que ya no soy la dueña. Carla se limpió las lágrimas. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pero era mentira. Ya sabía exactamente qué iba a hacer. Al tercer día me dieron de alta. Mi amiga Leticia, que conozco desde la prepa, fue por mí. No habló mucho en el camino. Solo me apretó la mano mientras manejaba hacia mi depa. Cuando llegamos, me ayudó a entrar. Me hizo un té de manzanilla y se sentó conmigo en el sofá. Tus papás marcaron 3 veces mientras venías en el coche, dijo. Contesté una vez y les dije que no podías hablar. Gracias. Van a seguir insistiendo. Lo sé. Y Jimena también. Que marquen lo que quieran. Leticia me conocía lo suficiente para no presionar. Se quedó conmigo esa noche, durmiendo en el cuarto de visitas, checando que estuviera bien cada hora. Cuando desperté al día siguiente, ya se había ido, pero me dejó café listo y una nota. Aquí estoy para lo que sea, y esos desgraciados van a pagar. Agarré mi laptop y empecé a investigar. Primero busqué el nombre de la empresa que supuestamente había comprado mi negocio. Grupo Castellar Inversiones. Encontré el sitio web, la dirección registrada en Monterrey, el RFC activo. Todo parecía legítimo. Pero cuando le rasqué más, descubrí algo interesante. La empresa se había creado hacía 3 meses. ¿Y el único socio registrado? Diego Méndez, mi cuñado. Entonces ahí estaba la tranza. No fue un comprador externo. Fue mi propia familia la que armó una empresa fantasma para robarme. Pasé los siguientes días juntando pruebas. Bajé todos los documentos de la venta a los que tuve acceso. Comparé firmas. Mi firma en los contratos estaba clarísimamente falsificada. No se parecía en nada a mi letra. Contacté a 3 abogados distintos. Todos me dijeron lo mismo. Era un caso claro de fraude, falsificación de documentos y robo. Podía demandar. Podía revertir la venta. Podía meter a mis papás y a Jimena al reclusorio. Pero no era eso lo que quería. La venganza fría no funciona en los juzgados. Funciona en otros lados. 10 días después de la cirugía, mi mamá se apareció en mi departamento. No esperó a que le abriera. Simplemente usó la llave de emergencia que le di hace años. Entró como si nada, con una bolsa del súper. Te traje algo de comer. Sé que no has de estar cocinando con esto de la operación. Dejó la bolsa en la cocina y se volteó hacia mí con una sonrisa fingida. ¿Cómo te sientes, hija? La sonrisa se le borró. Mariana, no seas dramática. ¿Dramática? Me robaron mi empresa. No te robamos nada. La vendimos. Y el dinero se está usando para algo importante. Para pagar las deudas de Jimena. Suspiró, como si yo fuera una niña berrinchuda. Jimena está embarazada. Ella y Diego están pasando por una racha difícil. El bebé nace en semanas. ¿De veras quieres que tu sobrino nazca en una familia llena de deudas? ¿De veras quiero que me hubieran preguntado antes de vender 10 años de mi vida? Estabas en el hospital. No se podía esperar. Claro que se podía. Escogieron el día de mi cirugía a propósito. Desvió la mirada. No contestó. ¿Sabías que el poder que usaron era falso? ¿Que yo nunca les di permiso de firmar nada por mí? Mariana, ¿sabes que eso es un delito? ¿Que puedo refundirlos en la cárcel a todos? Se le puso la cara roja. No vas a hacer eso, somos tu familia. La familia no roba. No robamos, lo tomamos prestado. Casi me río. ¿Prestado? ¿Y cuándo me lo van a devolver? Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir.
cuando Jimena se estabilice económicamente. O sea, nunca. Mi mamá se cruzó de brazos, poniéndose en ese plan defensivo que también conozco. Siempre has sido una egoísta, Mariana. Desde chiquita, siempre pensando en ti. Jimena necesita apoyo y tú solo piensas en tu dinero. ¿Mi dinero? Es literalmente mi trabajo, mi empresa, mi vida. Y Jimena es tu hermana. Te va a dar un sobrino. Ni siquiera ha nacido el niño, pero ya va a nacer, y deberías estar feliz de ayudar. Ayudar es dar dinero de mi voluntad. Robar es falsificar papeles y vender mi patrimonio sin mi permiso. Se quedó callada un momento. Luego, su expresión cambió. Se puso más suave, casi cariñosa. Mariana, mi amor, sé que estás dolida, pero piénsalo por el lado bueno. Ahora ya no tienes la presión de llevar una empresa. Puedes descansar, buscar un trabajo más tranquilo, tal vez hasta conocer a alguien. Ya tienes 35 años y estás sola. Eso no te preocupa. Y ahí estaba. El golpe bajo que siempre me daba cuando quería manipularme. Vete de mi casa. Mariana, lárgate, ahorita mismo. Agarró su bolsa, con los labios apretados. Te vas a arrepentir de esto. La familia es lo único que tenemos. Entonces no tengo nada. La puerta azotó tras ella. Me quedé sola en la sala, sintiendo el corazón a mil. Mi cirugía había sido hace menos de 2 semanas. Todavía tomaba medicina para el dolor. Todavía caminaba despacio. Todavía tenía los puntos en la espalda. Y mi propia madre había venido no a pedirme perdón, sino a decirme que era una egoísta. Saqué mi celular y le mandé un mensaje a Leticia. Necesito que me ayudes con algo. Me contestó al segundo. Lo que sea. 3 días después, estaba sentada en la oficina de un investigador privado. Se llamaba Julio. Tenía unos 50 años, y me lo recomendó uno de los abogados. Su oficina era chica y llena de archiveros, pero tenía una reputación de hierro. Necesito que investigue a mi hermana y a mi cuñado, le expliqué. Quiero saber a dónde se fue la lana de la venta. Quiero saber qué hicieron con cada centavo. Julio anotó todo, haciendo preguntas precisas. Cantidades, fechas, nombres, cuentas bancarias. Esto me va a tomar unos 15 días, dijo. Tal vez menos si son descuidados. ¿Cuánto me va a costar? Me dio una cifra alta, pero todavía tenía unos ahorros. Acepté. Mientras Julio trabajaba, empecé mi recuperación de verdad. Fisioterapia 3 veces por semana en la colonia Roma. Caminatas cortas por la mañana. Poco a poco, el dolor de espalda fue bajando. Pero el dolor en el pecho, esa rabia fría que se me había instalado dentro, esa solo crecía. 2 semanas y media después de la cirugía, Julio me llamó. Tengo todo. ¿Puedes venir a la oficina hoy? Fui volando. Abrió una carpeta gruesa en el escritorio y me empezó a enseñar los papeles. Estados de cuenta, comprobantes de transferencia, facturas de tarjetas de crédito. Todo impreso y organizado. El dinero entró a la cuenta de Jimena el día de la venta. 12 millones de pesos. Al día siguiente, le transfirió 7 millones a una cuenta conjunta que tiene con Diego. Y el resto, señaló los estados de cuenta. 2 millones se usaron para liquidar deudas de tarjetas de crédito. Pagos atrasados, intereses moratorios. Tu hermana y tu cuñado debían hasta la risa desde hace más de 2 años. ¿Y los otros 3 millones? Julio le dio la vuelta a unas hojas. 1,5 millones se fue en remodelar su casa en Coyoacán. Cocina nueva, baño, el cuarto del bebé. Todo de lujo. Obvio. 600,000 pesos en muebles y decoración. Cuna importada, carreola de marca, un closet diseñado a medida. ¿Y los 900,000 que sobran? Me miró con una cara medio extraña. Viajes. 1 semana en Cancún, 3 días en Buenos Aires, 2 fines de semana en resorts de lujo en Valle de Bravo. Todo esto en el último mes. Mi hermana, con 8 meses de embarazo, se fue a Cancún con el dinero de mi empresa. Julio asintió. Hay fotos de ella en sus redes. Lo presumió todo. Respiré profundo. Aquello era peor de lo que imaginé. No usaron el dinero para estabilizarse. Lo usaron para vivir como ricos. Hay algo más, dijo Julio dudando. Descubrí que Diego llevaba planeando esto meses. Creó la empresa fantasma en diciembre,
3 meses antes de la venta. Y platicó con tus papás sobre la oportunidad justo después de que programaste la cirugía. O sea que fue premeditado. Totalmente. Agarré la carpeta y le pagué el resto a Julio. Salí de ahí con todas las pruebas que necesitaba. Pero todavía me faltaba una pieza del rompecabezas. El bautizo. Jimena había programado el bautizo del bebé para 3 semanas después de que naciera. La fecha ya estaba puesta, un sábado, en una iglesia chiquita pero muy nice en el sur de la ciudad, seguida de una fiesta en un jardín de eventos. Había mandado la invitación digital por WhatsApp hacía semanas, antes de que todo pasara. Yo seguía en la lista de invitados. Leticia pensó que me había vuelto loca. ¿De veras vas a ir? Voy a ir. Mariana, te robaron tu patrimonio. ¿A qué vas al bautizo? A que todos se enteren de la verdad. Me miró un buen rato. ¿Tienes un plan? Tengo un plan. Estaba lista. El bebé nació a la semana siguiente. Un niño, Gabriel, 3.2 kilos, sano. Jimena subió 1000 fotos en el hospital. Diego a su lado, sonriendo como el papá del año. Mis papás salían en varias fotos, cargando al nieto, bien orgullosos. Nadie me llamó para decirme que ya había nacido. Me enteré por Facebook, como cualquier desconocido. 2 días antes del bautizo, mi mamá por fin me mandó un mensaje. Mariana, sé que estamos pasando por un momento difícil, pero esperamos que vengas al bautizo de Gabriel. Sería muy importante para Jimena. No le contesté. El día del bautizo me levanté temprano. Me puse un vestido azul marino, discreto pero elegante. Me hice un chongo bajo. Me maquillé ligero. Parecía alguien que estaba bien, que ya lo había superado. Pero por dentro era pura rabia contenida. Metí la carpeta que me dio Julio en una bolsa grande y salí de mi depa. La iglesia era bonita, decorada con flores blancas y listones azules. Cuando llegué, casi todos los invitados ya estaban ahí. Unas 50 personas. Parientes, amigos de Jimena y Diego, compañeros de trabajo de mis papás. Todos platicando, tomándose fotos, admirando al bebé. Entré y me senté hasta atrás. Algunos primos me saludaron con señas medio incómodas. Nadie se me acercó. Mi mamá me vio y vino hacia mí, forzando una sonrisa. Mariana, qué bueno que viniste. No me lo podía perder. Pareció extrañada por mi tono, pero no dijo nada. Se regresó al lado de Jimena, que traía a Gabriel en brazos. Mi hermana se veía radiante, con un vestido blanco y el pelo impecable. Diego a su lado, de traje, sonriendo a las cámaras. La misa fue rápida. El padre habló de la familia, de las bendiciones y las responsabilidades. Gabriel lloró un poquito cuando le echaron el agua, pero se calmó rápido. Hubo fotos, todos aplaudieron. Después nos fuimos al jardín para la fiesta. Era un lugar padrísimo, muy bien decorado. Mesas con manteles azules, globos, un pastel de 3 pisos. Se debieron haber gastado unos 200,000 pesos, mínimo. 200,000 pesos de mi dinero. Sirvieron la comida. Yo comí poco, observando. Jimena pasaba por las mesas presumiendo al bebé y recibiendo felicitaciones. Diego hacía lo mismo, todo inflado. Mis papás estaban en la mesa principal con ellos. Después del postre, Diego agarró el micrófono. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día muy especial para Jimena y para mí. Gabriel es nuestra mayor bendición, y estamos felices de compartirlo con ustedes. Aplausos. También quiero agradecer a mis suegros, que nos apoyaron tanto en este camino. Sin ellos, nada de esto sería posible. Más aplausos. Mi mamá se limpió una lagrimita. Me levanté de mi silla. Todas las cabezas voltearon hacia mí. ¿Yo también puedo decir unas palabras? Diego se vio medio sacado de onda, pero le pidió a alguien que me pasara el micrófono. Caminé hasta el frente del salón, apretando la carpeta de documentos. Todos los ojos estaban puestos en mí. Mi mamá se paró de su silla, con los ojos bien abiertos. Mariana, ¿qué estás haciendo? Solo quiero hacer un brindis por mi sobrino. Jimena me miraba con una mezcla de miedo y coraje. Diego estaba pálido. Agarré el micrófono. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Mariana, la hermana de Jimena,
Y tía de Gabriel, claro. Hice una pausa viendo a todos. Hoy es un día de fiesta y no quería venir a echarlo a perder. Pero hay algo que se tiene que decir. La verdad. Mariana, ya párale, me susurró mi mamá, pero yo seguí. Seguro se preguntan dónde estuve las últimas semanas. Bueno, me estaba recuperando de una cirugía de columna. 9 horas de operación. Desperté con 72 llamadas perdidas y un mensaje de mi mamá diciendo que habían vendido mi empresa. Empezaron los murmullos por todo el jardín. 12 millones de pesos. 10 años de mi vida. Vendidos sin mi permiso mientras yo estaba inconsciente en un quirófano. Ximena se puso de pie de un salto. «¡Te lo estás inventando!» ¿Ah, sí? Abrí la bolsa y saqué la carpeta. Tengo aquí todos los documentos. El poder falso que usaron mis papás. Los estados de cuenta de a dónde se fue la lana. Las deudas de tarjetas de crédito que pagaron. La remodelación de su casa. Los viajes a Cancún y a Buenos Aires. Aventé copias de los documentos sobre la mesa principal. Salieron volando, a la vista de todos. No necesitaban ese dinero para el bebé. Lo querían para darse la gran vida. Y decidieron que mi vida, mi trabajo y mi empresa eran el precio justo para pagarlo. El silencio en el jardín era sepulcral. Se podía oír hasta el viento. Diego trató de hablar. «Mariana, fue un malentendido. Te íbamos a pagar». ¿Pagarme? ¿Con qué dinero? Ya se gastaron casi todo. Se quedó mudo. Mi papá se levantó, rojo del coraje. ¿Vas a arruinar el bautizo de tu sobrino por una cuestión de dinero? No es por el dinero, papá. Es por el respeto. Es por no robarle a tu propia hija. No robamos. Hicimos lo mejor para la familia. ¿Para la familia? ¿Qué? ¿Yo no soy parte de esta familia? ¿O solo sirvo cuando necesitan lana? Nadie dijo nada. Me volteé hacia Ximena. Tú sabías. Sabías que lo iban a hacer. Tú les diste la idea, ¿verdad? Abrió la boca, pero no le salió ni una palabra. Diego armó la empresa fantasma. Lo planearon todo. Se esperaron a que yo programara mi cirugía. Sabían que iba a estar indefensa y lo hicieron de todas formas. Mariana, ya basta, suplicó mi mamá. No, mamá, no basta. Porque tienen que oírlo. Me destrozaron la vida, y ni siquiera me pidieron perdón, ni una sola vez. A Ximena le empezaron a caer las lágrimas por la cara. Yo no quería que fuera así. Solo necesitaba ayuda, pues me la hubieras pedido. Yo te hubiera ayudado. Te hubiera dado dinero, te hubiera apoyado con el bebé. Pero no pidieron. Robaron. Puse el micrófono en la mesa y me di la vuelta para irme. Pero antes, regresé una última vez. Vine hoy porque quería que supieran que lo sé todo, y que los voy a demandar a todos. Falsificación, robo y fraude. Van a devolverme hasta el último centavo. Y si no, van a responder ante la ley. «Mariana, no puedes hacernos esto», gritó mi papá. «Puedo, y lo voy a hacer». Salí del jardín bajo las miradas de shock de todo el mundo. Algunos parientes trataron de detenerme, pero seguí de frente. Oí a Ximena llorando atrás de mí y a mi mamá gritando algo, pero no volteé. Cuando llegué al coche, me temblaban las manos. No de miedo, sino de pura adrenalina. Lo había hecho. Había dicho la verdad frente a todos. Ya no había vuelta atrás. Leticia me estaba esperando en el estacionamiento. Había insistido en ir, quedándose de lejos por si la necesitaba. ¿Y? Preguntó. Ya lo saben todos. ¿Cómo estuvo? Liberador. Manejé a mi casa en silencio. Cuando llegué, apagué el celular. Sabía que mi familia iba a tratar de marcar, de mandarme mensajes, tal vez hasta de caerle a mi puerta, pero no estaba lista para oír disculpas baratas. Pasé el fin de semana sola, procesando todo. El lunes le llamé al abogado y empezamos el proceso. Me advirtió que iba a ser largo y desgastante, pero estaba dispuesta a todo. 3 días después, Ximena llegó a mi depa. Estaba sola, sin el bebé, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mariana, por favor, tenemos que hablar». No le abrí la puerta. «Vete, Ximena».
Sé que la regué horrible. Sé que fui una desgraciada. Pero eres mi hermana. No podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Me robaste 12 millones de pesos. ¿Cómo se arregla eso? Te los devuelvo, poco a poco. Te lo juro. ¿Con qué dinero? Ya se lo gastaron casi todo. Sollozó. Yo no sabía que iba a ser así. Diego me dijo que ni te ibas a dar cuenta, que ganabas muy bien y que ibas a levantar otra empresa bien rápido. ¿Que ni me iba a dar cuenta? Me quedé callada, masticando esas palabras. Mi propia hermana pensó que no me iba a dar cuenta de que me habían quitado mi empresa. Jimena, lárgate y no vuelvas. Mariana, por favor. Vete. Los meses que siguieron fueron los más pesados de mi vida. La demanda avanzaba lento, como todo en el sistema legal. Mi abogado logró que congelaran algunos bienes de Jimena y Diego, incluyendo la casa remodelada. Trataron de ampararse, obvio, pero las pruebas eran contundentes. Mi familia me aplicó la ley del hielo total. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera dejado de existir. Algunos primos trataron de buscarme, por curiosos o por genuina preocupación, pero la mayoría hizo lo mismo que mis papás y me trataron como a una traidora. Mi empresa. Nunca la recuperé. El grupo que la compró siguió adelante. Le cambió el nombre y reestructuró todo. A mis empleados de años los corrieron o los movieron de puesto. Carla consiguió chamba en otra consultoría y trataba de mantenerme al tanto. Pero me dolía demasiado escuchar. Empecé desde cero. Abrí una consultoría nueva, más chiquita. Usé lo poquito que me quedaba de ahorros y algunas inversiones. Fueron 6 meses de chambearle como loca, recuperando contactos y demostrando que seguía siendo buena en lo que hacía. Poco a poco, la nueva empresa empezó a jalar. No era lo que tenía antes, pero era mío, totalmente mío. Mientras tanto, a Jimena se le venía el mundo encima. El juez determinó que tenían que devolver el valor total de la venta. Como no tenían el dinero, tuvieron que vender su casa. Diego trató de buscar un trabajo estable, pero su reputación quedó por los suelos. El chisme se había corrido en redes después del bautizo. Muchos invitados comentaron, y medio mundo se enteró del escándalo. Mis papás también pagaron los platos rotos. La investigación demostró que sabían perfectamente del fraude y que ayudaron. Los metieron en la demanda. Se gastaron sus ahorros en abogados. A mi papá lo jubilaron antes de tiempo por el escándalo. Mi mamá tuvo que vender sus joyas y algunas antigüedades de la familia para cubrir gastos. No sentí lástima. Hubo un momento, como 8 meses después del bautizo, en que mi papá me llamó. Casi no le contesto, pero algo me hizo picarle al verde. Su voz sonaba distinta, cansada, derrotada. Mariana. Hola, papá. Silencio incómodo. Yo quería pedirte perdón. Me quedé esperando. Lo que hicimos estuvo mal. Ya lo veo ahora. No pensé en las consecuencias. No pensé en ti. Solo pensé en Jimena y en el bebé y... Se le quebró la voz. Lo eché a perder todo. Perdí a mi hija, perdí mi trabajo y estoy perdiendo mi casa. Tú escogiste eso, papá. Lo sé, suspiró con un sonido pesado. Solo quería que supieras que lo siento mucho. De verdad, colgué. No porque no le creyera, sino porque ya era muy tarde. Un perdón no me devolvía mi empresa. No borraba los meses de sufrimiento. No reconstruía la confianza que rompieron en 1000 pedazos. Algunas cosas no tienen arreglo. 1 año y medio después del bautizo, el juicio terminó. Obligaron a Jimena y a Diego a devolver 9 millones de pesos, que era lo que quedaba después de unos gastos que el juez pasó por legítimos, como gastos médicos del bebé. Para pagar, vendieron la casa, el coche, todo. Se mudaron a un departamentito rentado en una zona más barata, por el rumbo de Iztapalapa. Diego consiguió chamba como asistente administrativo. Jimena regresó a trabajar medio tiempo, dejando a Gabriel con mi mamá. Mis papás también vendieron su casa. Se mudaron a un lugar más chico y sencillo. Mi papá nunca volvió a conseguir un trabajo formal y vivía de lo que saliera. Mi mamá daba clases particulares de inglés para completar el gasto. No sentí que hubiera ganado. Solo sentí vacío.
2 años después de la cirugía, estaba sentada en mi nueva oficina, más chica pero cómoda, viendo por la ventana. Mi empresa estaba creciendo otra vez. Ya tenía 6 empleados, contratos estables, y me iba bien. Carla había regresado a trabajar conmigo. Entró a mi oficina con un café de la parroquia. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Se sentó frente a mí. ¿Sabes que hoy se cumplen 2 años de tu operación? Lo sé perfectamente. ¿Y te sientes vengada? Lo pensé un momento. No, solo me siento libre. Y era cierto. Ya no sentía coraje, ni resentimiento. Solo tenía una claridad fría de quiénes eran esas personas de verdad, y la seguridad de que no los necesitaba en mi vida. Jimena trató de buscarme varias veces en esos 2 años. Mensajitos cortos, siempre pidiendo perdón, siempre queriendo platicar. Nunca le contesté, no por mala onda, sino porque ya no tenía nada que decirle. Mi papá me mandó una carta en mi cumpleaños 37, escrita a mano, 3 páginas de disculpas y pretextos. Terminaba diciendo, siempre vas a ser mi hija y siempre te voy a amar. Guardé la carta en un cajón. Tal vez un día pueda contestar, pero hoy no. A veces la gente me pregunta si me arrepiento, si valió la pena destruir a mi familia por dinero. Yo siempre les digo lo mismo, no fue por el dinero, fue por el respeto, fue por la dignidad. Fue por entender que yo merecía más que ser tratada como un cajero automático sin voz ni voto. Mis papás nunca me trataron como a una igual. Siempre fui la hija que funcionaba sola, la que resolvía broncas, la que no necesitaba atención. Jimena era la consentida, la que había que proteger, la que había que salvar de sus propias regadas. Durante años lo acepté. Me tragué el coraje, ignoré la injusticia y me convencí de que mi papel era ser la fuerte. Pero ser fuerte no es aguantar abusos. Ser fuerte es saber cuándo poner un alto e irse. Y yo me fui. Mi vida hoy es distinta. Casi no veo a mis parientes, pero mis amigos son mi verdadera familia. Leticia sigue siendo mi mejor amiga, mi hermana por elección. Carla es más que mi socia, es mi confidente. Armé un círculo que me valora y me ve de verdad. La empresa va creciendo lento pero seguro. Aprendí a no confiar a ciegas. Diversifiqué mis inversiones y protegí mi patrimonio de formas que antes ni me pasaban por la cabeza. 3 años después de la cirugía, iba caminando por el Parque México cuando vi a mi mamá. Estaba sentada en una banca, sola, dándole de comer a los pájaros con un pedazo de bolillo. Nos cruzamos la mirada. Por un segundo pensé en sacarle la vuelta y hacerme la loca. Pero algo me hizo detenerme. Me senté a su lado dejando un espacio. «Hola, mamá». Se vio sorprendida, casi asustada. «Mariana». Nos quedamos en silencio un rato. Los pájaros picoteaban el suelo frente a nosotras. «¿Cómo estás?», preguntó al fin. «Bien. ¿Y tú?». «Sobreviviendo». Más silencio. «Tu papá está enfermo», soltó de repente. «Del corazón. Nada grave todavía, pero le dijeron que tiene que evitar el estrés. Lo siento mucho». Y era verdad. Lo sentía. Pero no como ella quería, quizá. No lo suficiente para borrar todo y regresar como si nada. Pero lo sentía. «Jimena quiere hablar contigo», siguió mi mamá. «Gabriel pregunta por ti a veces. Vio fotos tuyas y quiere conocer a su tía». «Él no me conoce, pero podría conocerte». La miré. Tenía el pelo mucho más blanco, arrugas profundas. Se veía cansada, vencida. «Mamá, lo que me hicieron no tiene perdón. Sabían que estaba mal y lo hicieron de todas formas. No porque les hiciera falta, sino porque pudieron. Porque pensaron que me iba a quedar callada, como siempre». «Mariana, y chance me hubiera quedado callada si me hubieran pedido perdón de verdad. Si hubieran aceptado su error sin poner pretextos. Pero no lo hicieron. Hasta el sol de hoy siguen pensando que fue un malentendido y que yo exageré». Desvió la vista. «No sé qué quieres que te diga. Quería que aceptaras que me trataste mal toda la vida. Que pusiste a Jimena antes que a mí en todo.
que me usaste y me botaste cuando te convino. No fue así. Fue exactamente así. Me levanté, acomodándome la bolsa. Si algún día puedes aceptar eso de verdad sin peros, chance podamos hablar. Pero mientras tanto, mejor que cada quien siga por su lado. Mariana, espera. Me detuve pero no volteé. Te quiero. Siempre te he querido. Moví la cabeza. Si eso es querer, mamá, prefiero que no me quieras. Me fui y no miré atrás. En los meses que siguieron, pensé mucho en ese encuentro. Una parte de mí quería creer que mi mamá sentía algo, que había arrepentimiento real. Pero la otra sabía que la gente no cambia así como así, especialmente cuando llevan décadas justificando sus toxicidades. Una noche me llamó Leticia, como 6 meses después de lo del parque. Mariana, ¿viste lo que subió Ximena? No, la tengo bloqueada de todos lados. Subió un post público pidiendo perdón. Un texto larguísimo. Está teniendo muchos shares. Mándamelo. Leticia me mandó la captura de pantalla. Era un post largo en Instagram, con una foto de ella y Gabriel. Hace 3 años cometí el error más grande de mi vida. Traicioné a mi hermana de la peor manera, por ambición, por inmadurez y por egoísmo. Le robamos algo que no era nuestro y hasta hoy cargo con el peso de esa decisión. Mariana, si lees esto, lo siento de todo corazón. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser hermanas. Solo quiero que sepas que acepto todo lo que hice mal. Y que trato todos los días de ser una mejor persona, alguien de quien Gabriel pueda estar orgulloso. Te merecías más, siempre te mereciste más. Perdón por haberme tardado tanto en darme cuenta. Leí el texto 3 veces. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Leticia. Nada. ¿Nada? Es muy tarde, Leti. Un post en redes no cambia lo que pasó. No me regresa el tiempo. Y la neta, yo ya seguí con mi vida. Hoy, 5 años después de la operación, me despierto sin dolor de espalda. La cicatriz sigue ahí, una línea finita que me cruza la columna, pero ya no duele. Se volvió parte de mí, un recordatorio físico de lo que aguanté. Mi empresa ya está bien establecida. 12 empleados, una oficina más grande en la colonia Juárez, contratos pesados. No es lo que tenía antes, es mejor, porque esta vez lo armé con cuidado, con candados legales, con límites claros y con gente en la que confío de verdad. No volví a hablar con mis papás, ni con Ximena. Sé que existen, que ahí andan viviendo su vida, pero ya no son parte de la mía, y está bien. Gabriel ya tiene 5 años. Nunca lo conocí. A veces pienso en cómo sería ser su tía, estar en sus piñatas, verlo crecer, pero son puras fantasías. La realidad es que creció sin conocerme, y chance sea lo mejor. Los niños no tienen por qué cargar con las broncas de los grandes. Hay días en los que extraño lo que pudo ser. Una familia que me quisiera sin condiciones. Unos papás que me vieran como algo más que una herramienta. Una hermana que fuera mi cómplice, no mi rival. Pero la mayoría de los días siento agradecimiento. Por haber tenido los pantalones de irme. Por haber peleado por lo que es mío. Por haber construido una vida donde se me respeta. La gente suele idealizar a la familia. Dicen que la sangre llama, que siempre hay que perdonar, que la familia es para siempre. Pero se les olvida que la familia también puede ser tóxica. Puede chuparte la energía, usarte y destruirte. Y cuando eso pasa, tienes 2 opciones. Seguirle el juego a una dinámica enferma o cortar de tajo. Yo corté. No estuvo fácil. Hubo noches en las que lloré hasta cansarme. Hubo ratos en los que dudé de mí misma, en los que pensé si no se me había pasado la mano. Pero siempre que me entraba la duda, me acordaba. Vendieron mi empresa mientras me estaban operando. Escogieron el dinero antes que a mí. Con eso me bastaba para recordar por qué me fui. Hoy tengo una vida que es toda mía. Cada logro, cada éxito y cada momento de paz lo construí yo, sin deberle nada a nadie. Y eso vale más que cualquier reconciliación a fuerzas. Si estás leyendo esto y te ves en mi historia, si tienes una familia que te trata como plato de segunda mesa, que te usa y te bota, que cree que puede hacer lo que quiera porque somos familia, quiero que sepas algo.
No estás obligado a aguantar. Mereces respeto. Mereces que te valoren. Y si tu familia no puede darte eso, se vale irte. No es egoísmo, es supervivencia. No es ser mala persona. Es amor propio. No es rendirse, es liberarse. 5 años después, lo digo con toda seguridad. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me despierto cada mañana sabiendo que nadie puede quitarme lo que he construido. Que mi vida es mía, de verdad. Que no le debo nada a nadie más que a mí misma. Y eso, créanme, es una libertad que no tiene precio. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Ah, y no olvides hacerte miembro para ver videos exclusivos que no subo aquí. ¡Te espero!